Ok. Bien, bienvenidos nuevamente a este seminario. Esta es la segunda sesión de nuestro seminario introductorio a la acción política. Y el tema de hoy, el tema que tendremos que desarrollaremos en esta quizás alrededor de una hora, es el buen orden social. El buen orden social. Bienvenidos a cada uno de los presentes. Tenemos gente incluso de Sudamérica, así que gracias de verdad por estar acá. Y bueno, vamos a dar un breve repaso de lo que vimos el domingo pasado en la primera sesión. En la primera sesión hablábamos de por qué participar en política. Entonces, les voy a compartir aquí la pizarra para que nos enteremos y nos pongamos, eh, tengamos un recordatorio de qué fue lo que vimos. Permítanme un segundo y les comparto pantalla. Mientras para los que no estuvieron en la primera sesión, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Oswald Chamagua, actual presidente del Movimiento Político Cinco Reformas El Salvador. ¿Ok? Bueno, es un movimiento que está presente en alrededor de 10 a 11 países en Latinoamérica bajo la cobertura de una organización superior, digamos, que es el Foro Liberal de América Latina, apoyado por dos institutos de pensamiento político que son el Centro del Liberalismo Clásico y un instituto académico que es la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, ¿ok? Eso es básicamente la estructura de nuestro movimiento. Y bueno, el domingo pasado, permítanme ampliar aquí esta pantalla. Veamos, nos presentamos y hablamos de cinco reformas como un movimiento político partidario, es al mismo tiempo un programa de gobierno y un programa de derecha liberal o un movimiento de derecha liberal. Y hablamos de nuestra doctrina, la cual es el liberalismo clásico, que se resume en tres aspectos: gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Hablamos de la necesidad de cambiar el vehículo, porque siempre nos preocupamos de cambiar, aquí en Latinoamérica, cambiar el conductor cuando es el vehículo el que no sirve. Y creemos que este partido o este personaje sí va a hacer las cosas bien, pero llega al poder y el sistema lo absorbe y se repite la historia de corrupción, de malversación, de politiquería, etcétera. Pero ya en concreto hablamos de por qué participar en política y dábamos algunas razones. Primero, por la búsqueda de nuestro propio bien. Es decir, esto no es para nada egoísta, no en el sentido peyorativo. Hay una dimensión, por cierto, el egoísmo que es virtuosa, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero todos acá, asumo yo, pues buscamos nuestro bien, es decir, algunos estamos estudiando, algunos estamos trabajando, los que están estudiando pues lo hacen con la intención de obtener un título al final que de alguna manera les va a rendir algún beneficio. Aquellos que trabajamos pues lo hacemos definitivamente porque recibimos un pago, un salario que nos permite vivir de X o Y manera, sostener a nuestra familia, etcétera. Buscamos cada uno en toda acción, por lo general, en toda acción es la norma, hay un interés propio, hay algo que nos mueve a hacerlo, una motivación eh, que busca nuestra felicidad, aun si esa acción es una acción altruista, es una acción de sacrificio, entre comillas, es una acción que busca cierta felicidad. ¿Okay? Entonces, todos buscamos nuestro propio bien y la participación en política tiene que ver con eso, porque la política, para bien o para mal, y actualmente más para mal que bien, nos afecta en toda área de la vida. Y nos afecta para mal, como repito, nos reprime, nos nos limita nuestro bolsillo, nos limita nuestras metas, nuestros anhelos, acciones concretas que queremos realizar para salir adelante se ven inhibidas, se ven cohibidas, se ven reprimidas por la política actual o la politiquería, por leyes malas para ser específico. Entonces, esa es una de las razones por buscar nuestro propio bien, así como trabajamos, así como nos educamos, así como nos reunimos con amigos. La política es parte de nuestra vida y es una acción a la cual debemos entrarle, pensando en nuestro bien. Y repito, ahí debemos entender, no, cuando digo nuestro bien, no en el sentido eh,
del egoísmo su noción peyorativa de que, voy a beneficiarme yo solo. Eso no, eso es una confusión. Pero sí porque nos afecta, ¿ya? Así como estudiamos y trabajamos para el beneficio nuestro, de nuestros seres queridos, seguramente los que tenemos familia, así también la política tiene esa dimensión, ¿ok? Trabajamos por un legado para nuestra descendencia y hablábamos también de casos puntuales en que es imposible a veces poder dejar un legado material, hablando particularmente de eso, a nuestra descendencia, debido a que apenas nos alcanza para el diario vivir, para ahorrar, etcétera, para la educación de nuestros hijos. Y yo sé que hay muchos padres que dicen, bueno, yo le quiero dejar a mi hijo la mejor herencia que le puedo dejar, dicen ellos. En su noción, dicen, yo quiero dejarlo graduado, quiero que salga de licenciado, de ingeniero, etcétera, y hasta ahí, y con eso ya cumplí mi sueño. Ok, perfecto, pero a veces es imposible por las mismas situaciones precarias en que estamos, por la delincuencia, etcétera. E incluso aunque lo logremos, ok, logremos que nuestros hijos obtengan un título académico superior y resulta que no hay empleo, resulta que no pueden salir adelante, resulta que dependen quizás siempre de nosotros. Y entonces aquel sueño que teníamos de verlos independientes, de que salieran adelante, que les fuera mejor que a nosotros, así como tal vez a nosotros puede que nos esté yendo mejor que a nuestros padres, no sé la situación, resulta que no es así. Entonces, ¿qué legado estamos dejando a nuestra descendencia? Cuando pensamos en nuestro país, la situación actual, no debemos dejar de pensar lo que ha ocurrido en otros países como Venezuela, Cuba, aquellos que hace 30 años, hace 20 años, pues vivían en Venezuela, por ejemplo. No pensaron que este país llegaría a estar en la situación en que está ahorita, tan precaria, donde el sueldo mínimo mensual creo que anda por los $2, si no me equivoco. Así de increíble. Entonces, todo el esfuerzo, el trabajo por legar a sus hijos algo en un país que es rico en recursos naturales, se ha ido por la borda. Entonces, pero es que aquí no es Venezuela. Bueno, en Venezuela decían, aquí no es Cuba. Y en Cuba decían, aquí no es Rusia. Y la historia se ha repetido. Y ahora va con Argentina. ¿Cuál es el legado? Argentina tenía el año pasado, con una inflación tremenda, andaba el peso argentino a la razón de cambio a 40 pesos por el dólar. Hoy a la fecha son alrededor de $82. El 100% de inflación, no sé cómo decirlo, no soy economista, pero la moneda se devaluó, no sé qué porcentaje llamarle, pero si costaba, si por un dólar daban 40 pesos argentinos el año pasado, ahora son 100. Es decir, el valor del peso argentino ha decaído el doble, ¿ok? Ha decaído el doble, es decir, tienen menor poder adquisitivo. Lo que antes se compraba con 100 pesos, ahora se compra con 200, a eso me refiero, ¿ok? Eh, entonces, ¿cuál es el legado? Y eso puede pasarnos acá, no lo veamos tan lejos, está pasando. Eh, Esa es una razón importante por la cual participar en política. Y un tercero, que es una noción un poco eh, de fuero interno, digamos, por un anhelo de justicia. Todos tenemos una noción de lo que es bueno y lo que es malo, de forma universal. Con algunas aristas, claro, algunas ligeras diferencias, pero todos tenemos esa noción. Entonces, la política tiene que ver con el gobierno en una nación, con la creación de las leyes para que la sociedad viva bien. Es decir, alguien viene y hace leyes, hace política y tiene una visión de lo que quiere. La pregunta es si es justa o no. Y es justa según quién, ¿ya? Y a quién beneficia, si acaso. ¿Beneficia a la mayoría? ¿Beneficia a todos? ¿O busca simplemente ser equitativa? ¿Cuál es? Pero tenemos todos un anhelo.
pero a veces lo que nos parece justo puede no ser, puede no ser justo, puede ser lo contrario, puede ser injusto. Lo que parece bueno es en realidad malo, o lo que parece malo puede ser en realidad bueno. Por eso es necesario, dijimos, la formación y la información en el tema político, para no caer en los vicios en los que estamos cayendo. Y hablábamos al final de los enemigos que enfrentamos a la hora de querer participar en política. Primero, la indiferencia, no me importa, ok, no me importa, no me hablen de política porque yo necesito trabajar. A mí, yo lo que necesito es alimentar a mi familia y educar a mis hijos y tener mi ministerio, tener mi iglesia, etcétera. No me interesa la política. Bueno, eso es un enemigo, eso es una actitud necia, de hecho. Hablamos de la ignorancia que en un sentido no es necesariamente mala. El problema es ignorar que se es ignorante, es no saber que no se sabe. ¿Ok? Ignorancia es decir, bueno, yo no sé de política, no sé de economía, no sé de leyes, que alguien me explique. ¿Ok? ¿Quién me va a enseñar? Y empezar a buscar. Y eso sí creo que ha sido el testimonio de muchos de los fundadores de nuestro movimiento, que no entendían de política y topamos al final con alguien que nos enseñó, alguien que nos explicó lo que se les está explicando en este momento. Y algunas cosas las sabíamos, pero otras las ignorábamos totalmente y entendimos el problema y dijimos, ok, bueno, es por acá entonces. Y al fin entendimos nociones de derecha, de izquierda, de centro, centro izquierda, centro derecha, nazismo, socialismo, mercantilismo, etcétera. Pero eso es para el ignorante que reconoce ser ignorante. Entonces, no es tan malo. ¿Ok? Es malo, claro, cuando la gente es ignorante y opina de todo. Y se vuelven expertos y dicen, no, aquel que lo metan preso, no, a este que lo maten, no, al Congreso, a la Asamblea hay que quemarla, etcétera. Y opinan de todo sin tener una noción correcta o al menos esencial o básica de qué es la política o la economía. El tercero es la politiquería. Es lo que vemos todos los días en nuestro país en Twitter. Abren Twitter ustedes y ahí ven ese pleito de viejas, citando y sacando de contexto al apóstol Pablo, pleito de viejas, ¿ok? O cuentos de viejas, de que aquel dijo, que aquel no dijo y que este hijo de tantas, etcétera. Y eso no es política. Eso no es política, eso es politiquería, es el circo politiquero que no da risa y que todos pagamos, ¿ok? A través de los impuestos. Eh, y bueno, estos son los tres más difíciles. Antipolítica es no me hablen de política, es peor que la indiferencia, porque la indiferencia es no me importa. La antipolítica es detesto la política. No, detesto la política, no me hablen de partidos, etcétera. Bueno, eso es muy conveniente para los politiqueros porque les deja el campo abierto para hacer lo que quieran. No tienen competencia. La partidofobia, los partidos, no, detestables, no, mejor los independientes. Es un enemigo porque los partidos políticos son los vehículos para hacer política. Y se entiende, claro, se entiende, hay cierta justificación para la partidofobia, y es el hecho de que los partidos lamentablemente no tienen ni valores ni principios. Yo no veo ningún partido dando una declaración de principios, una declaración de valores, diciendo tenemos este programa. Yo se los he pedido a los candidatos, me puede compartir un link con su programa de gobierno, etcétera. No, estamos trabajando en eso, etcétera. Y no estoy hablando de partidos nuevos, ya. Pero no tienen una ruta, no tienen un programa, no tienen un plan. ¿Ok? Y cuando llegan entonces al poder, llegan a apagar fuegos, a inventarse leyes, y todos son muy creativos en inventarse leyes. Y aparece alguien, sí, un impuesto para ayudar a estas personas, un subsidio para lo otro, etcétera, y a pedir más presupuesto para la cartera donde están sus amigos o donde todos van buscando beneficiarse, no hacen política. Y eso, claro, genera la partidofobia, el ataque contra los partidos. Los partidos. No, no debe ser así. Entonces, este es un enemigo. Y la histeria anticorrupción. Creer que la corrupción es el problema de nuestro país, de nuestros países en Latinoamérica, cuando la corrupción es una consecuencia, es un síntoma de una enfermedad más grave que es el estatismo. ¿Okay? El estatismo es el Estado metiéndose en todo asunto de la vida de sus ciudadanos y no
y no hacer lo que le corresponde, que es dar seguridad, administrar justicia y gestionar obras físicas de infraestructura. ¿Okay? Entonces, hasta ahí nos quedamos el domingo pasado hablando de por qué participar en política y por qué todos anhelamos vivir en un país mejor, vivir en tranquilidad, en sosiego, como dice la misma escritura para los que somos cristianos, que usted pueda salir tranquilo a la calle, pueda, si se perdió, si se durmió en el bus, fue a parar a otro lugar y bueno, tranquilo, toma otro bus y se regresa, pero estamos, al menos aquí los que nos ven de otro país, en este país que lleva en vano el nombre del Salvador, porque lo lleva en vano de momento, usted se duerme en el bus y va a dar a un barrio, colonia, que no le corresponde, usted tiene una probabilidad de un 90% de que lo maten porque si ese barrio pertenece a la pandilla contraria y usted de su barrio, y usted no puede comprobar que la pandilla de su barrio no es contraria a la del barrio donde fue a perderse, entonces lo van a matar, lo desaparecen. Así de grave. No hay sosiego, no hay tranquilidad. Y hablábamos de que creo que aquí los padres de familia que estamos pagamos, hacemos todo lo posible porque nuestros hijos usen el transporte, no usen el transporte público. Bueno, en otros países la gente anda con sus teléfonos, no son países totalmente libres, pero es decir, hay grados de libertad, grados de seguridad y hay ejemplos loables de eso. La gente puede andar tranquila en el tren, a medianoche, en el bus, caminar en la madrugada, y no está pendiente de que no está con aquella zozobra de que va a perder la vida. En muchos de nuestros países, sí, lastimosamente. Entonces sí se puede estar mejor, pero hay que corregir el rumbo. Entonces eso vimos el domingo pasado. Y quisiera, pues antes de entrar a lo otro, que vamos a verlo, espero yo que rápidamente, el tema es extenso, pero podemos verlo en cuestión de 20 minutos, creo yo. Voy a hacer un esfuerzo, pero quisiera antes de pasar a eso saber si tienen alguna consulta con el tema del domingo pasado, por qué participar en política. Veamos el chat. Ok. Dirigentes del actual partido hegemónico afirman que solo hay que esperar, no saben qué hacer, solo esperan órdenes mientras reciben el salario. Correcto, sí. No hay nada, no hay estrategia, no hay. Ahora, ellos sí tienen, sí saben qué hacer, están aprovechándose de la situación actual, pero no, obviamente, no es una cuestión que beneficie a la nación. Ya. Entonces, sí, claro, y los expertos, cuando alguien viene a hablar y dice, no, este problema es muy complejo y requiere una solución integral, una solución transversal, que toque todos los ejes transversales de la sociedad, etcétera. Bueno, eso lo tenemos nosotros, ¿ok? Pero siempre se elevan en cuestiones retóricas y teóricas que al final, y cuando una vez le preguntaron a alguien, a un supuesto analista, y que cuánto tiempo, bueno, dijo aquí, si empezamos ahorita, unos 50 años. Ok, y claro, bueno, cuando los gobiernos piden asesores para resolver problemas, para abordar situaciones de país, a los asesores les conviene que esos tiempos se extiendan porque mientras más se extiendan, más les pagan. Es decir, a un asesor ya fuera o de quien sea, no le conviene que un problema se resuelva porque dejan de pagarle porque el problema ya se resolvió. Entonces hay un conflicto de interés ahí. Ok, bien, entonces entramos al tema del buen orden social y les comparto pizarra en este momento. Bueno, todo problema luce complejo hasta que se entiende. Ok, y aquí vamos a ver eso. Ahora, para resolver un problema de manera exitosa, hay que en primera instancia hay que comprender sus verdaderas causas. Ok, no distinguir correctamente las funciones de lo público y lo privado es la razón principal por la que estamos en este caos político, social y económico actual. Okay. Hay un concepto que es bien útil para comprender esto, y es el concepto de la soberanía de las esferas. Entonces, en este concepto, eh, cada institución pertenece a una esfera.
nuestra vida tiene diversas dimensiones y juega en esas esferas. Y esas esferas a veces se trastocan. El tema es que hay cierto límite en la cuestión de autoridad, y esa es la clave. La Biblia, por ejemplo, habla de autoridades, ¿ok? Entonces, hay distintas autoridades designadas en las distintas esferas de la vida. Entonces, en este orden, les pongo aquí, ¿ok? Privado y público, privado, Estado, ¿ok? Ajá, sociedad y Estado. Este orden, primero es Dios, para los que creemos en Él, no es una cuestión de imposición de, Dios, sí, yo sé que puede haber no creyentes acá y está bien. Pero luego está la esfera del individuo, ¿ok? Como esfera primaria, digamos, debajo del individuo la familia, debajo de la familia la economía, debajo de la economía la educación, la religión y por último el gobierno. Entonces, todos nos movemos en estas esferas, la esfera individual, la esfera de la familia, la esfera económica, y cada una de estas esferas tiene sus instituciones que permiten pues que la sociedad exista, que la sociedad juegue, que se diversifique, etcétera. Entonces, en ese orden, cada una de estas esferas tiene sus instituciones propias. La de la familia tiene el matrimonio, la de la economía tiene las empresas, la de la educación tiene la escuela, la de la religión tiene la iglesia y la del gobierno sus instituciones que son para seguridad, para defensa, justicia, etcétera. Entonces, la idea detrás de este concepto es que hay una separación de estas esferas. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa actualmente? Bueno, entonces, cuando decimos que Dios o el individuo es primero, es decir, que el individuo primero, aquellos que queremos en Dios, que creemos en Dios, nos debemos a Dios. Dios es nuestra suprema autoridad, ¿ok? Que incluso excede la iglesia o la religión que profesamos. Pero alguien puede decir, no, yo no creo en Dios. Ok, bueno, entonces el individuo, ¿qué quiere decir eso? Que el individuo se debe primero a sí mismo, ¿ok? Busca su bien. No es un número más en un colectivo al cual se puede sacrificar en favor del bien común. No, prima ese valor del individuo por sobre los demás, ¿ok? En ese sentido. En ese sentido se debe respetar su vida, su libertad y su propiedad privada, ¿ok? Y luego de eso, pues vienen las demás instituciones. El problema es que actualmente primero, es mi percepción, que a Dios lo hemos sacado de esta ecuación, lo hemos hecho o lo hemos reducido, ¿ok? A algo insignificante o lo hemos sacado de la escena, ¿ok? Y hemos puesto en su lugar al gobierno. El gobierno como rigiendo todas las esferas de manera autoritaria. Quizá no solamente encima así, sino abarcándolas todas, ¿ok? Gobierno. Entonces el gobierno, esa noción viene y pone al individuo de último, ¿ok? Reduce también a la familia a un concepto pervertido, ¿ok? Cuando yo hablo de perversión me refiero a un concepto, cuando hablo de perversión me refiero a su naturaleza se ha desvirtuado. Entonces pone a la familia igual al final, ¿ok? O como algo reducido, ¿ok? Que no es muy importante. Y se arroga la dirección de la economía, la dirección de la educación, incluso la de la religión, ¿ok? Y todo lo que se le ocurra, la medicina, las empresas, etcétera, el transporte, el medio ambiente, y podemos meter todo en cada una de estas ramas que ven esas cosas que estoy mencionando. Esto trastoca todo el orden social, el buen orden social, porque el gobierno es una esfera, en realidad, una esfera más en medio de otras. Para poner un ejemplo, ¿ok? El gobierno, si hablamos de lo que vimos el domingo pasado, tiene que velar por la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura. No tiene el gobierno por qué meterse a asuntos de religión, por decir algo, o a asuntos del manejo de empresas, o a asuntos de educación, o a decirle al individuo qué debe comer o cómo debe vestirse, porque no es parte de su naturaleza. El gobierno no tiene competencia en ese sentido, pero nuestra noción cuando vinimos a este mundo
y vamos a hablar de ese pacto social tácito en el cual se nos dice, bueno, el Estado manda y nadie puede decir nada, ¿ok? Lo cual no es así hasta que entendemos esta situación de las esferas o límites. eh, no tiene razón de ser, como tampoco yo, como padre de familia, tengo jurisdicción en la casa del vecino. ¿Ok? Yo no puedo ir a decirle al vecino, vecino, mande a sus hijos al colegio, que yo digo, vecino, deme de su salario porque usted lo está administrando mal. ¿Ok? Mi jefe, ¿ok? Los que tienen un empleo con una compañía, con un jefe, con un superior, su jefe no puede ir a su casa a darle órdenes, él puede darle órdenes en la esfera de su compañía. ¿Ok? Que es parte de la economía. Él puede decirle, Víctor, Jonathan, Carla, necesito que me hagas este reporte para hoy, necesito que te quedes una hora más, etcétera. Y sin embargo, él no puede traspasar la esfera individual. ¿Ok? Es decir, que porque no son esclavos. No somos esclavos, por mucho que el trabajo sea estresante y el jefe un explotador, cada uno, creo yo, actualmente tiene la posibilidad de decir, lo siento, pero no me puedo quedar, tengo un compromiso, etcétera. Tiene libertad de hacerlo, sí, que puede perder el trabajo es otra cosa, pero no a menos que lo amenacen o lo extorsionen de alguna manera. Pero tiene libertad de decir, lo siento, hoy tengo una boda, hoy me siento enfermo, hoy no voy a ir, etcétera. Tiene toda la libertad de hacerlo. Es decir, prima el, el, esa esfera individual, ¿ok? De decir incluso a una autoridad, ok, aquí me gobierno yo, es decir, es cierto, necesitan este trabajo, pero yo no puedo o por X o Y razón, lo siento. Ok, aunque eso implique entonces que la autoridad en esta otra esfera diga, ok, entonces no te podemos seguir teniendo acá, porque si necesitamos de vos de esta manera, etcétera. Ok, bueno, perfecto. Entonces, pero sí quiero que se entienda eso, que el jefe no puede venir a mandar a su casa. No puede venir a mandar a tu casa porque no es su esfera, es absurdo. El pastor de la iglesia, el líder, el sacerdote, puede aconsejar, puede exhortar, puede gritar lo que quiera en la iglesia, regañar, pero no puede ir a la casa de ninguno a decir o decirle, muéstrame su boleta de pago. Quiero ver cuánto gana para ver si está diezmando cabal. No puede decir, no puede pasarle una orden de descuento. Ya no, al menos como autoridad eclesiástica, no le corresponde, no le compete, no se puede. Los maestros de nuestros hijos tienen autoridad en su esfera. No pueden ir a mandarnos a nosotros como padres, no pueden mandarnos, no pueden dar órdenes en nuestros empleos tampoco. Tienen su propia naturaleza, tienen su propia esfera. Entonces el gobierno también es una esfera más entre todas estas que tiene su jurisdicción y tiene sus límites. Pero hoy día la noción es que el gobierno es una esfera que abarca a todas las demás por alguna razón. Es decir, en el tiempo, en la historia, alguien dijo, el gobierno es el ente encargado de todo. Y lo pusimos como Dios, porque aquellos que queremos en Dios, creemos que Dios gobierna sobre todo el universo, sobre todo el cosmos, ¿ok? A voluntad, y que Él puede hacer y deshacer, y que no hay nada por encima de Él, ¿ok? Pero Él es Dios, ya ni siquiera es comparable a un ser humano, y tiene todo el derecho. Para los cristianos entendemos que Él tiene todo el derecho de obrar conforme le plazca porque Él es el creador, Él es el dueño de todo cuanto ahí existe. ¿Ok? Pero cambiamos el rol, sacamos a Dios, pero como cuando uno saca a Dios de cualquier esfera de la vida personal, no queda ese hueco vacío. Viene alguien viene la persona o la institución, lo que sea, y lo llena con algo. Siempre va a buscar un sustituto. Y en el caso político, social, lo que sea, la noción es que el gobierno, no se dice claro, el gobierno es Dios, por supuesto que no, ni buscamos rendirle adoración de manera como lo hacemos en el servicio dominical, pero sí la noción de que el gobierno debe controlar todo y dirigir las cosas bien, la noción de que el gobierno
debe salvar nuestras vidas, de que el gobierno debe resguardarnos de todo peligro, de que el gobierno debe cuidarnos de día y noche, de que el gobierno debe vigilarnos, de que el gobierno debe controlarnos y que si algo mal pasa es culpa del gobierno toda la vida y que entonces hay que darle todo el poder al gobierno para que las cosas marchen bien. ¿Ok? Esa es la noción que impera de forma tácita en nuestro mundo. Esto, claro, no ha funcionado nunca. ¿Ok? De tener un gobierno sin límites, donde el gobierno tiene el poder supremo, cual si fuera un rey, como un rey tirano, ni siquiera un rey nada más, porque hubieron reyes en la historia en mayor o menor medida justos, más justos o menos justos que otros, ¿ok? Pero un rey tirano que cada vez exige más, consume más, oprime más, ¿ok? Y es insaciable. Algunos autores lo llaman el leviatán, ¿ok? El leviatán, ese gobierno sin límites. Entonces, entender este punto nos permite comprender el problema en que estamos. Es un problema de origen ontológico. La ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, la naturaleza de las cosas. Que, por ejemplo, esta botella fue hecha con un propósito, el propósito es contener agua. ¿Ok? Yo lo puedo usar para otros propósitos y lo más puede que funcionen, pero no es ese su propósito. Y es más, estoy desvirtuando el mismo. Puede que la arruine por querer darle otro propósito. Digamos que quiero ocupar esta botella para prender fuego, ¿ok? No es su propósito, algo va a salir mal, ¿ok? O para detener el carro mientras está parqueado, etcétera. Es como, entonces igual las esferas. Hay una naturaleza de las cosas, un propósito, una razón de ser. Entonces, cuando entendemos eso, que el gobierno también tiene una razón de ser, es un ente, porque es un ente, y de ahí viene la palabra ontológico, tiene una razón de ser, un propósito, una función, y salirse de esas funciones lo desvirtúa, lo pervierte. Entonces, he puesto aquí algunos rasgos del gobierno. Al gobierno lo caracteriza la fuerza, ¿okay? La jerarquía, la uniformidad, el formalismo y la disciplina vertical. Mientras que a los entes privados los caracteriza el consenso, el orden plano, la informalidad y la disciplina horizontal. Es decir, la gente se pone de acuerdo, de repente puede decir hoy no, mañana sí, etcétera. Hay variedad, no solamente se dedican a un solo rubro, ¿ok? Esas son las características entre el gobierno y los entes privados. De esa manera podemos entender que mezclarlas entonces pervierte. Cuando ustedes escuchan eso de asocios públicos privados, no es más que esta confusión llevada a la práctica. ¿Okay? Mezclar esto es como mezclar el agua con el aceite, es decir, no va a servir, no va a funcionar porque no corresponde a su naturaleza. Ahora quiero darles en detalle, por ejemplo, hablando de la distinción entre lo público y lo privado. Ok, vamos a hablar de cada uno de estos. Por ejemplo, la fuerza versus el consenso. Entonces decíamos hace un momento que el orden social nace de un pacto o acuerdo tácito. Entonces, para bien o para mal, es decir, no nos preguntaron a nosotros, Javier, Jonathan, Víctor, mire, este es el contrato social, necesitamos que lo firme. No, vinimos, nacemos y crecimos en ese pacto u orden social y lo aceptamos tácitamente, es un acuerdo ya de que el Estado cumple ciertas funciones, la familia, la escuela, las empresas, etcétera. Entonces lo aceptamos respetando ciertas reglas mínimas de convivencia. Entonces, el gobierno, la razón del gobierno es contener por la fuerza a quienes violan estas normas gravemente o estas reglas mínimas. Llamémosle asesinos, ladrones, estafadores, etcétera. ¿Ok? Eh, entonces, para cobrar impuestos también, es decir, es necesario para cumplir estas funciones. Entonces, eso es una característica de la fuerza, ¿ok? Hacer la guerra cuando alguien quiere invadir el territorio nacional, apresar a un criminal, aplicar penas a los reos,
etcétera. Entonces, para los entes privados no se requiere la fuerza. No se requiere fuerza, es decir, violencia. Cuando digo fuerza me refiero a violencia. No se requiere fuerza o violencia para fabricar zapatos o camisas o para enseñar o para curar. No se requiere la espada. Entonces no se impone, por ejemplo, si yo tengo un negocio, un medio de transporte para hacer negocio, yo no puedo obligar a nadie por la fuerza, ponerle, encañonarlo y decirle, bueno, vas a comprarme mi servicio de transporte y solo conmigo. No, ese es un delito, es un acto de violencia que no es requerido. Yo ofrezco mi servicio y si hago bien lo que hago y a buen precio y el cliente satisfecho, entonces me busca, no se requiere la fuerza. Entonces, no se impone nada, sino que hay negociación, acuerdos voluntarios a fin de comerciar, producir, educar, curar, cuidar, etc. Entonces, se basa en que en arreglos, en contratos conforme un orden voluntario y consensual, espontáneo, aunque no del todo, ¿ok? Porque el Estado se requiere también para que exista un verdadero mercado libre, pero con poder limitado, ¿ok? Entonces sí se requiere la espada para el transgresor, para quien mata, para quien secuestra, para quien impida a la gente fabricar, cultivar, enseñar o aprender. Entonces, ¿y qué es lo que se necesita? Que el poder sea entonces limitado. ¿Por qué? Porque hay una cuestión ontológica también de la naturaleza humana y es que somos corruptibles. Para los cristianos nosotros entendemos algo que se llama el pecado, ¿ok? Que es de que todos somos pecadores y todos fallamos. Todos tenemos un corazón inclinado a la maldad, unos más que otros, sí. Para el que no cree, bueno, es una cuestión filosófica también de que el ser humano es corrupto o corruptible al menos, a menos que tenga una visión, la visión de Rousseau, si no me equivoco, que decía el hombre es bueno, ok, pero la sociedad lo corrompe. Por lo menos eso se puede entender también. Ok, entonces cuando usted le da un poder, cuando ustedes le dan un poder ilimitado a alguien, es, es muy alta la probabilidad de que este ente o esta persona, esa institución se corrompa y abuse de ese poder. Lo vemos a nivel en escala, en individuos, en personas, en empresas. Sí, claro, hay abuso de poder, por supuesto. El tema es que por lo menos en empresas, a nivel de individuos, alguien que tiene dinero mandó a matar a aquel, ok, bueno, pero para eso está una fiscalía, ahí se puede poner una denuncia, etcétera, que lo persiga, pero cuando el ente que supuestamente vela por la justicia y la seguridad y que tiene el monopolio de la fuerza, tiene todo el poder y que incluso hace leyes para que la gente no tenga armas, entonces, y viene y se corrompe, que es lo natural, ¿quién podrá defendernos, como dice en el Chespirito? ¿Quién? ¿Quién va a poder decirle, hey, tranquilo, no puedes hacer esto? Porque tiene un poder ilimitado, ¿ok? Entonces, eso es necesario entenderlo, la naturaleza humana. Por eso nuestro proyecto es realista con la naturaleza humana, limitar el poder del gobierno, ¿ok? Entonces, esta diferencia de naturaleza es la primera y más importante. Y de ahí derivan las otras cuatro, ¿ok? Hablamos de la segunda, jerarquía y orden plano. Ok, el Estado requiere obediencia. Por eso las jerarquías verticales y rígidas son esenciales y funcionales. El ejército, la diplomacia, la policía, la judicatura, etcétera. Ok, en las organizaciones privadas no. En los mercados libres no. Requieren iniciativa antes que obediencia. Y por eso conforman un orden plano. Ok, u horizontal. Es adaptable, es maleable, etcétera. Luego tenemos en tercero la uniformidad versus la variedad. La unidad de comando es sustancial a las organizaciones jerárquicas. ¿Okay? El Estado tiene, como dijimos, el monopolio de la fuerza. Por lo tanto, debe haber un solo ejército, un solo cuerpo diplomático, un solo poder judicial. En cambio, en los mercados hay competencia, hay diversidad, hay policentrismo, o sea, hay varios centros. En las empresas hay multiplicidad, hay variedad, etcétera, y pueden competir, ¿ok? Basta que el Estado no le confiera a ninguna empresa, a ninguna institución, un monopolio mediante estatutos legales. Luego sigue la solemnidad versus la informalidad.
La formalidad y la solemnidad son esenciales. Por eso vemos en los institutos de gobierno las famosas juramentaciones, ¿no? Porque tienen una cuestión de solemnidad, son decisiones porque se toman decisiones que son públicas, que deben ser notorias, visibles y quedar firmes, ¿ok? Como declarar a alguien juez o fiscal, etcétera, o dictar justas sentencias, incluso aprobar una guerra, licitar o adjudicar contratos honestos, etcétera. Es decir, lo hace de forma pública, visible, que la gente pueda tenerlo de forma memorable. Pero entre particulares, eso no es necesario. No es necesario tanto formalismo y es perjudicial, es costoso. Las empresas a las empresas les conviene la flexibilidad, la agilidad y la adaptación. Y por último, la disciplina vertical versus la horizontal. En el sector público hay premios y castigos para el funcionario que vienen de los jefes, que vienen de arriba. En lo privado, las recompensas o los castigos vienen de los lados, ¿ok? Los consumidores, los proveedores, la competencia, etcétera. Y la disciplina en los mercados libres es incluso más severa por lo general. Entonces, el Estado no tiene rigor de ese cuadro de resultados o libro de ganancias para ver si va bien o mal. ¿Ok? Entonces, estos 5 rasgos naturales son apropiados para sus fines, siempre y cuando se mantengan limitados. Y así se garantiza la seguridad externa e interna, aplicar multas, penas severas, incluso la pena de muerte, cuando se ha legalizado para ciertos casos, y contratar también con eficacia y decencia. El Estado, entonces, basados en su naturaleza, podemos concluir que no sirve ni ha servido nunca para sembrar papas, para producir frijoles, para educar a los niños, para sanar enfermos o atender viudas y huérfanos, ni nunca servirá. Ahora, incluso la gente que dice, que yo soy pragmático y hay que ver lo que funciona, independientemente no corresponda a los principios. El problema es lo mismo, que cada vez que digamos que un gobierno diga, este gobierno tiene bien educada a la gente, o tiene a la gente sana, los vacuna. Bueno, el tema es una cuestión de principios al final. No, el gobierno no es dueño de la gente, no es dueño de la gente, no es Dios para decir, es decir, es como que alabemos a un secuestrador porque tiene bien atendida a su víctima, ¿sí? Contra su voluntad, pero bien atendida. Qué mal agradecida la víctima, te está dando de comer, no te falta nada, te vacuna, te atiende con un doctor, etcétera. Ojalá fuera así, al menos, ya, pero si así fuera, no deja de violentar el principio de libertad, el principio de derecho a la vida, derecho a la propiedad privada, ¿ok? Pero es como alabar a un secuestrador por tener bien atendida a su víctima. No la deja salir, no la deja libre, pero la tiene bien. Ya hay que aplaudirle. Así de absurdo es. Pero no es así. Hay algunas cuestiones estatales que parece que funcionan, pero cuando venimos a ver, hay unas cuestiones de corrupción, hay unas tremendas deudas impagables, etcétera, y cada vez más impuestos. No es sostenible en el tiempo. ¿Ok? Entonces, así se dan toda clase de abusos y entre ellos pues está la corrupción, ¿ok? Y tarde o temprano pues también se compran favores, se otorgan privilegios, etcétera, y así se pervierte la naturaleza de el gobierno. Entonces, el gobierno es una esfera entonces en la que tiene su jurisdicción, que tiene sus límites. Cuando entendemos eso, cuando lo aceptamos, cuando vamos a ver de que efectivamente, si hablamos de que hay 3 derechos fundamentales como lo son la vida, la libertad y la propiedad privada, y que el gobierno o autoridad debe preocuparse por preservar solamente esos derechos, y que todo lo demás pues debe estar en manos de la gente, en manos, cuando digo de la gente, quiero decir privadas también, o cuando digo privadas, quiero decir en manos de la gente, no en manos de un monopolio, porque a menudo asociamos privatizar o privado con monopolio, eso no es así. El privado es en manos de la gente. Entonces, las cosas funcionan mejor, como deben ser. E incluso si hay, eso no quiere decir que es un paraíso, siempre hay
cuestiones. Por eso se requiere el gobierno, porque siempre va a haber gente dispuesta a robar, siempre va a haber gente dispuesta a matar, siempre va a haber gente dispuesta a cometer fraude, dispuesta a extorsionar, dispuesta a hacer coerción o coacción hacia otra persona, chantajear, etcétera. Entonces, no hablamos de un paraíso como si lo hacen los movimientos socialistas de la igualdad, etcétera, la izquierda, el marxismo y la igualdad de oportunidades. No, no hablamos de un paraíso, no hablamos de un sistema congruente con la naturaleza humana, realista, en el cual existe el gobierno precisamente para reprimir de la mejor manera posible las expresiones más terribles de la maldad humana o el pecado, como lo entendemos los cristianos. Y ni siquiera todo, pues no estamos hablando de una teocracia tampoco, porque eso es otro, distinguir bien un pecado de un delito, ¿ok? Y eso pues, eso es otro tema, pero es parte de, ¿ok? Entonces, no sé si hay preguntas hasta el momento, pueden hacerlas. Ahí vamos a ver el chat. Dice Luis Fernando, con el gobierno actual se quiere implantar la idolatría a los símbolos patrios o hasta llegar al punto como en la purga, los nuevos padres de la patria. Correcto, correcto. Luis Fernando, no sé si te referís, bueno, no sé si estás en el país, estás en El Salvador o te referís a otro país, eh, pero sí, es posible. Es decir, como les dije hace un momento, los politiqueros son creativos, no tienen un plan, no tienen un proyecto para sacar la nación adelante, pero son El Salvador, perfecto. Bueno, imagínate, no solamente culto, yo creo que no solamente culto a los símbolos patrios, sino al líder. Y las sociedades totalitarias se caracterizan indiscutiblemente por un culto al líder. Hay un culto al líder, una adoración. Ok, entonces sí, no, pero son creativos para hacer leyes que van en contra de la libertad, en contra de la vida y en contra de la propiedad privada, efectivamente. Entonces, cuando vemos nosotros el panorama político y los demás partidos, y tengo que decirlo, ¿ok? No con jactancia, pero yo lamento que ninguno de estos partidos señala estos vicios. Ninguno de estos partidos procura formar a la gente. Ningún partido, para mí no hay oposición actualmente en el país contra el gobierno actual. Es decir, no hay una oposición contra el avance del estatismo y el totalitarismo o el socialismo, como se lo quiera ver, porque eso lo traemos de años. Y yo quiero aclararles a los que están por primera vez, en el caso de nuestro país, como Movimiento 5 Reformas de Salvador, nosotros no estamos en contra del presidente Bukele de manera específica, porque que él esté ahí es una consecuencia de malos gobiernos que entregaron nuestro país a la decadencia, ya, por años, por décadas. Y sí, claro, hay que señalar los vicios que hay, pero no tenemos esa histeria anti-Bukele que lastimosamente está imperando, porque, porque mucha oposición, mucha gente de la oposición o que se dice oposición señala estos vicios del actual gobierno, pero no señala los vicios del sistema. Nosotros es lo que queremos cambiar, el sistema, porque Bukele puede salir esta noche del gobierno y va a llegar otro, y la cosa va a ser igual o peor, ¿ok? Independientemente del partido que sea. Entonces, es necesario, es lo que buscamos, pero requerimos de este proceso de formación, información. ¿Nos puede llevar tiempo? Sí, pero es parte de la acción política, no podemos obviarlo, porque si no, entonces no nos compliquemos. Vayamos a agarrar una candidatura con cualquiera de estos y vayamos a pagar fueguitos, etcétera, y hasta ahí. No queremos eso, ni nos interesa. ¿Ok? Queremos de verdad hacer, transformar. Y esto suena muy romántico y todo, pero es lo que anhelamos, ¿ok? Y Dios sabrá pues en qué momento, pero entendemos que es un llamado, ¿ok? Aquellos que estamos involucrados en, en este movimiento. Bien, entonces continuamos. Ya casi estamos al final. Entonces, separación de lo público y lo privado es lo que debemos entender. Estado significa gobiernos y magistrados, legisladores y burocracias oficiales, poder público encargado de la seguridad, defensa, justicia y obras públicas. Privadas son las actividades que por su naturaleza son propias de los particulares. Economía, prensa, medios de expresión y comunicación, educación, práctica de la medicina, profesiones, actividad ideológica, político partidista incluso, deportes, obras de caridad y también religión y culto. ¿Okay?
Entonces, ¿separar qué? ¿Qué es lo que hay que separar? Bueno, vamos a mover acá. Libertad económica. Separar la economía del Estado. ¿Ok? La economía por naturaleza es una actividad privada. Hablemos de agricultura, comercio, industria, banca, lo que sea. Si el Estado se entromete en ellas, va a ser para ejercer el comercio en condiciones de monopolio, en perjuicio de la libre competencia. Ahí podemos hablar incluso de subsidios, que los subsidios es otorgar un privilegio, es inmoral. Los subsidios son inmorales porque dicen, vamos a ayudar a esta industria, pero lo que están haciendo es creando un monopolio, generando corrupción, etcétera. No deben haber subsidios, ¿ok? Y conceden beneficios exclusivos a determinadas empresas o industrias, ¿ok? Es una violación al principio de neutralidad. Luego sigue, ¿qué? La libertad de prensa. La prensa o la libertad de prensa deviene de la libertad de expresión, ¿ok? Se debe separar los medios de comunicación del Estado. ¿Ok? La prensa es una actividad privada. Si el Estado infiere o tiene injerencia en la prensa, entonces siempre termina o empieza favoreciendo, imponiendo cierta información. ¿Ok? Y el oficialismo, ¿no? Y que esto va a ser así, esto es así, y quien no esté de acuerdo, pues es perseguido, etcétera. Entonces, la libertad de prensa es consustancial a la libertad de expresión. ¿Cuál es la garantía de ambas? Es que los medios de comunicación sean privados. Y de nuevo, cuando digo privados, no digo monopolios, porque los monopolios subsisten precisamente cuando el Estado otorga privilegios. Así subsisten los monopolios. Entonces, no, me refiero a que usted puede puede opinar lo que quiera en su Facebook, en su Twitter, en YouTube, etc. Y nadie debe regularlo. ¿Ok? Nadie, excepto cuando hay calumnias, ¿ok? Lesiones a la moral, etcétera, ahí pues es otro tema, pues, pero usted es libre de decir, no me parece esto, usted es libre de decir, esta ley es mal, etcétera, no estoy de acuerdo con esto, sí, en base a que usted tiene su computadora, su teléfono, tiene su cuenta en esta u otra red social, o tiene su canal de televisión, o tiene su medio de expresión, es libre, ¿ok? Toda ley de prensa es una ley mordaza. No debe haberlas porque va en contra del principio de neutralidad. ¿Qué más debemos separar? La educación del Estado. ¿Ok? La educación es una actividad privada. ¿Ok? Y esta separación es una garantía contra el adoctrinamiento oficial a favor de ciertas y determinadas teorías o escuelas de pensamiento, usualmente en favor del sistema, ¿no? Es decir, el gobernante viene y dice, ok, mi ideal es tener ciudadanos que cumplan esta función, que sean obedientes, que no cuestionen, que sean mano de obra calificada, para que produzcan y sí, generen ingresos al Estado, porque vía impuestos, claro. Ok, no les interesa. Por eso carreras como la historia, la filosofía, etcétera, se van perdiendo y siempre habla de la tecnificación, etcétera. Ya nadie quiere pensar, todo es que sea la persona útil, ¿ok? Útil al sistema. Como dice Pink Floyd, que es ser un ladrillo más en la pared. Bueno, entonces, estas son escogidas e impuestas coercitivamente en detrimento de otras y en franca violación a la neutralidad estatal. Luego, ¿qué más? La separación del ejercicio médico y del Estado, ¿ok? Es igual, hoy en día hay medicinas alternativas, ¿ok? O naturales, como la homeopatía, la acupuntura, etcétera. Y está también la psiquiatría, la psicología, ¿ok? Entonces, una escuela de medicina no debe ser impuesta por ley en desmedro de otras, ¿ok? A los pacientes les corresponde elegir qué forma de medicina quieren para ellos mismos, ¿ok? A los usuarios y los consumidores. Okay. La medicina es por naturaleza una actividad privada, de nuevo, no le corresponde al Estado. Y estos servicios deben ser separados del mismo, así como cualquier otra profesión. ¿Ok? Y el principio es general. Si el Estado se entromete en una actividad privada cualquiera, es para imponer opiniones y reglas a sus protegidos a cambio de darles ventajas frente a sus competidores. ¿Ok? Entonces, con la actividad política o la libertad política. Es igual. La separación de la actividad ideológica, política y partidista respecto al Estado. No debe haber subsidios para los partidos. La famosa deuda política es inmoral. No debe haber una ley de partidos políticos
porque el ejercicio político es una actividad privada. Si un partido político no le gusta, lo que hay que hacer es irse de ahí. Se vota con los pies, dice Alberto Mancetti. Votar con los pies es irse o quedarse, ¿ok? Y si no te gustan sus líderes o sus propuestas, etcétera, esa es la forma de expresar el descontento, ¿ok? No cancelándolo, no pidiéndole 500,000 firmas, etcétera. Eso es antipolítico, es antilibertad, es una violación a los derechos naturales. ¿Ok? Y bueno, libertad religiosa, definitivamente. Libertad de separación de iglesia-estado. ¿Por qué? Porque son esferas distintas. ¿Ok? Una cosa es la religión y el gobierno, esas cosas no se pueden separar. Pero y como institución, la iglesia y el Estado deben estar separadas, porque son esferas distintas. No debe el Estado subsidiar ninguna religión ni declarar oficial ninguna religión, porque no le compete. ¿Y por qué va a decir un gobernante, declaro oficial esta iglesia o reconozco? Yo lamento de verdad que tantos líderes evangélicos se hayan puesto contentos porque hace 3, 4 años los honorables diputados, honorables irónicamente, claro, estoy siendo sarcástico, decidieron reconocer a la iglesia evangélica. No necesita la iglesia ser reconocida por un César, por un faraón, porque no le compete. Entonces todos aplaudiendo que ya estaban conquistando, que han tomado El Salvador, que el señorío de Cristo está sobre el país. Eso es mentira, es un cuento y nos lo tragamos entero. Estamos mal. Estamos mal como nación y lastimosamente muchos cristianos, y hablo como cristiano, como evangélico, andamos perdidos, muy extraviados en este tema y amamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Ok? Entonces, ley de iglesias no debe haber requisitos de ningún tipo, mucho menos subsidios, ayudas. Y lastimosamente ahora, pues, muchos pastores faranduleros, pues invitan a políticos, ¿no? Porque eso atrae, eso, y tal vez no todos, quiero pecar inocente, creer que algunos lo hacen con buena intención, pero yo los veo siendo utilizados por los politiqueros. Lastimosamente, las ovejas se han vuelto borregos sin cuestionar, ¿ok? Y es una pena decirlo, y lo digo como evangélico que soy. Ok, no lo digo con resentimiento, lo digo con pena y tristeza, pero no es mi intención dejarme decir, no, no sirven. No, es ayudarles al que quiera aprender. El que quiera aprender, aprende. El que no, pues puede seguir su camino, pero es mi intención, es mi llamado enseñar esto. Ahora, y hay que entender bien esto, separar iglesia y Estado no quiere decir perseguir la iglesia o prohibirlas como se ha hecho en algunos países de Europa, prohibir toda expresión, sobre todo cristiana, porque puede ser ofensiva. Eso no es separación iglesia-Estado, ni tampoco es Estado laico. Eso es violación a la libertad de expresión, violación a la propiedad privada, etcétera. Debe haber libertad de religión, ¿ok? Eh, que sus líderes, que no debe haber hay leyes para las iglesias, no deben existir. Y alguien incluso, yo sé que hay mucha manipulación también en el ámbito religioso, por lo mismo que hablamos del poder, de la inclinación al mal, del dinero, de la perversión, la hay. Pero alguien proponía no recuerdo cuándo, hace buen tiempo, decía, sí, hay que crear leyes que fiscalicen las iglesias para que dejen de manipular a la gente. Es algo tan necio porque son la gente que se deja manipular, es porque se deja manipular. Si la gente voltaria, digamos que X o Y líder religioso le exige a alguien, le dice, Dios me dijo, deme su tierra, deme su carro. Bueno, entonces viene la persona y dice, ok, le hago el traspaso, etcétera. Bueno, fue un acuerdo voluntario. Sí hubo una manipulación, sí, ok. Mientras no haya aquello de que la persona diga, mire, le voy a pagar y no le pagó, ok, ahí sí, ahí puede haber una demanda, ok. Pero si ponemos al Estado a que fiscalice esto, le estamos dando más poder y se van a ir ahí no solamente los que hacen el mal, sino también gente inocente que va a ir a fiscalizarle y va a pedir esto, etcétera, y va a poner restricciones. No, no es así como funciona. No es así. ¿Ok? Eh, y yo sé que el tema religioso es delicado, porque no hablamos de bienes tangibles,
como lo es, en el supermercado me dieron un yogur vencido, o fui allá a X almacén y se me arruinó la lavadora que compré en un mes y no me quieren valer la garantía. Ahí sí, ok, en el ámbito religioso es una cuestión bien abstracta, ¿no? Bien de etérea y es difícil litigar ahí. Sin embargo, sí puede haber a través de instituciones privadas eh, cierto, digamos, no control, sino cierto arbitraje, cierta denuncia. Ok, a eso voy, denuncias. Sí pueden haber denuncias, como lo ha habido ya en la historia, denuncias de casos de abusos, de casos de estafa, etcétera. Ya si con eso el que quiera seguir siendo estafado, pues lo sigue siendo, pues de ahí ni modo, no vamos es decir, es como las drogas, ¿no? Y ese es otro tema, delicado, pero es importante. El consumir o no drogas, consumir alcohol, fumar o no, es una cuestión privada, ¿ok? Es un pecado, puede ser pecado, sí puede ser considerado pecado, sí, por supuesto, eh, pero no es un delito, porque entonces hablemos del adulterio, la fornicación, ¿ok? Son cosas que muchos pueden considerar mal, entonces vamos a poner al Estado a perseguir, a categorizar como delito esas acciones. No, porque eso no, da más poder al Estado, ¿ok? Y no es así. Por eso definimos el gobierno limitado a tres funciones: seguridad, justicia y obras públicas. Porque si nos ponemos a lo bueno y lo malo y no distinguimos entre delitos y pecados o cuestiones inmorales, vamos a caer en estatismo. ¿Ok? Para eso hay otras instituciones que pueden mediar en estos asuntos. Y bueno, y por último podemos incluir ahí el deporte, otra cuestión que asumimos que el gobierno debe velar. Y hay una cuestión de nacionalismo cuando hablamos de la selecta, y que sí, que hay que apoyarlos, etcétera, y que el gobierno debe dar y apoyarlos, porque pobrecitos los de la selecta de playa, sobre todo, porque los otros ya ni se mencionan, y que el gobierno, sí, que estos diputados no quieren apoyarlos, pero es que entender, hermano, cada vez que vos pedís algo, una ayuda, te la está sacando a priori, y de lo que saca, quizás un 10% va a llegar, lo demás se queda en medio, en el proceso de recibirlo y pasarlo al otro, ahí se perdió todo. Entonces, ¿de qué sirve? Nos están estafando. No debe entonces el gobierno velar por ninguna de estas cosas que mencionamos, porque corresponden a otra naturaleza, corresponden al ámbito privado, no al ámbito público. ¿Ok? Veamos el chat. Dice Alejandro Gómez. Dice Luis Bonilla, dice, ¿qué podríamos hacer ante este fenómeno de confrontación? Bueno, no sé a qué te referís exactamente, Luis, si puedes aclarar lo de la confrontación. Quizás en el tema de la oposición que yo hablé, no sé si a eso te referís. Pero bueno, no, enseñarle a la gente a distinguir. En este proceso de seminario que tenemos y luego pues que sigue un diplomado, le decimos algo a la gente: desconéctese un poco de las noticias, del Twitter, porque hay toda una cuestión de politiquería que lo confunde más. Dedíquese un par de meses a aprender. Dedíquese un par de meses a aprender y luego regresa y va a ver que todo ese bagaje, toda esa basura es eso, ¿ya? Es inservible. ¿Qué podemos hacer? Enseñarle a la gente, porque estas son cortinas de humo, todas esas cuestiones de que el hospital, que los insumos, que etcétera, que los contratos, son cortinas de humo. No nos dejan ver el árbol, no nos deja ver el bosque, en el sentido negativo de que el bosque es el estatismo, que nos estamos enfocando en que sí, la corrupción actual y que están aprovechando la pandemia no nos está dejando ver bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, educarnos, aprender, desaprender todo ese montón de conceptos que también hemos traído desde la primaria, porque los traemos desde la primaria, desaprenderlos y empezar a compartir, enseñarle a la gente, unirse a nuestro movimiento. ¿Qué podemos hacer? Acción política, no politiquera. Si caemos en este juego, nos cansamos, nos manchamos y no avanzamos. Alejandro Gómez dice: el principio de la libertad que termina donde empieza la del prójimo. Pero hablando de la libertad de expresión, las dos posturas más conocidas son la que regula y define lo que es un discurso de odio. La postura que dice que la libertad de expresión debe ser ilimitada, mencionando que lo que afecta directamente es la acción humana. Bueno, el tema es que esto, el discurso de odio, ¿quién lo define?
¿ya? Porque si yo como cristiano digo, bueno, el homosexualismo es pecado, que es lo típico, ¿no? El homosexualismo es pecado, ok, es mi opinión, tengo derecho a expresarla, pero yo no te estoy odiando, ya, yo no estoy atacando al homosexual, estoy diciendo una realidad desde mi cosmovisión, ya, así como el homosexual puede decir, ser heterosexual es retrógrada, perfecto. ¿Quién está odiando? ¿Es discurso de odio también? No, está hablando de su cosmovisión, de su visión de la vida, etcétera, su experiencia. Entonces, nadie, pero esa es una excusa, sobre todo en las izquierdas modernas, ¿ok? De hablar del discurso de odio, pero ¿quién lo define? Cualquier cosa que esté, que se oponga a la agenda LGBT, ¿ok? Ya es discurso de odio. Cualquier cosa que se oponga a la imposición de, del trato, ¿ok? Por medio de las leyes, de que debes, incluso el manejo del lenguaje, si alguien se opone, ya eso es discurso de odio. Ellos quieren regirlo así. No existe tal cosa de discurso de odio. No, no existe tal cosa. Ya, podríamos hablar de amenazas, eso sí. Cuando alguien dice, cuando alguien agrede a un homosexual, cuando alguien atenta contra su vida, su libertad, su integridad moral o lo difama, ok, sí, por supuesto, los homosexuales tienen derechos, ya, pero no a este montón de situaciones particulares que quieren que el Estado les subsidie o les provea. ¿Ok? Y que por sobre todos pasar esas leyes o más leyes para que los favorezcan a ellos, eso no, eso es falso. Dice Luis Fernando, el problema con la difamación es que ahora ya no se cuestiona la difamación, sino que se acepta como una verdad y que es el difamado quien debe demostrar la falsedad de la difamación. Correcto, sí, es un problema de leyes, las instituciones no sirven, es decir, eh, estamos con una mora judicial tan terrible, con tantos casos absurdos, ¿ok? Que no hay justicia. Esa es la verdad, no hay justicia. ¿Ya? Entonces cualquiera viene y dice, pero si dice algo en contra de la progresía, etcétera, o en contra de... y esto es algo injusto porque, por ejemplo, una mujer puede decir, me atacó, me pegó, y sin ninguna prueba, y en algunos países ya se está haciendo eso, de que sin ninguna prueba, a priori a la persona se le cree y se manda atrás a la persona, bajo la idea de que, si dejamos pasar el tiempo, puede que la mate. Ok, esa es una excusa. Entonces, es inconstitucional porque la Constitución establece de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O es al revés. La persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Tenés razón, Luis. Ok, perfecto. Bien. La condena mediática se volvió el camino de la justicia social que nos venden en nombre de las víctimas. Correcto. Así es, Alejandro. Y Luis Bonilla dice, lastimosamente hay grupos pro aborto y feministas que distorsionan la realidad, lastimosamente están en los partidos nuevos que se han creado. Exacto. Y lastimosamente, justo como decís, no hay oposición seria al sistema. Ahora, nosotros en el tema del aborto y LGBT, hablamos de ser pro vida al 50%, es decir, 50%, porque todo esto que hablamos del Estado metiéndose en la vida de los individuos es antivida. Entonces, cuando alguien pro vida dice, yo estoy en contra del LGBT y el aborto, ok, para nosotros eso es un 50%, porque todo esto que hablamos del Estado metiéndose en asuntos privados es también contra la vida, contra la familia, contra la libertad. Entonces, ser antiaborto y anti-LGBT es ser pro vida al 50% para nosotros. Nosotros queremos hacerlo al 100%, ya ir más atrás y decir, no es el problema, o sea, sí, claro, es un problema serio, ya, pero no nos quedemos ahí porque en Perú, en Argentina, etcétera, en Chile creo que fue el año pasado, ok, parece que la presión social hizo que no aprobaran ciertas leyes, ok, pero el estatismo siguió y ahora que van a reformar la constitución, eso quedó en el pasado, es decir, ganaron una pequeña batallita. Ya se enfocaron en que, no al aborto, ok, no al aborto, ok, no se aprueba. Pero el estatismo, ok, está bien, no, que el Estado siga dando educación, salud, etcétera, y hoy a reformar la Constitución. Ya, entonces, no, nosotros con eso le hacemos cosquillas al Estado, al Leviatán. Entonces, con hacerle cosquillas, con pellizcarlo, viene y nos devora. Ok, y es lo que ha pasado en Chile.
El aborto no se elimina con la prohibición, se elimina con la inversión privada, el libre mercado, con la responsabilidad de que el individuo gane en la libertad. ¿Ok? El aborto no se elimina con la prohibición. Ok, bueno, sí, pero estamos hablando de derechos también de este individuo en el vientre. ¿Ok? Y ahí pues hay que irnos a la parte científica, incluso a la parte filosófica, pero científicamente nosotros reconocemos al feto como un individuo al cual se le debe proteger sus derechos. Entonces, así como con cualquier individuo, el Estado debe velar por su vida, es decir, por su vida en sentido de las agresiones, es decir, que nadie venga y agreda su vida para acabar con ella, así debe ser protegido también el feto en el vientre materno por las instituciones estatales, además de la sociedad en general. ¿Ok? Y claro, en la medida de que haya más inversión, libre mercado, etcétera, la responsabilidad sí, pero siempre va a haber situaciones precarias, situaciones difíciles, etcétera, pero cuando vienen con las famosas causales son excusas, porque en los países donde el aborto es aprobado, las famosas causales es lo que menos hay. Es una excusa para acabar con la vida del no nacido. Ok. Gracias ahí por las opiniones y comentarios. Perfecto, entonces, bueno, con eso hemos concluido el tema del buen orden social. Yo agradezco a todos los que estuvieron. Bueno, algunos creo que se salieron, o sé que se tuvieron problemas técnicos, o no sé, pero en todo caso, yo agradezco que se hayan quedado hasta este momento. No sé si tienen alguna consulta adicional, Jonathan o Luis Bonilla, Fernando, Alejandro, Alberto, Víctor. Bien, entonces, adelante, Jonathan, abrí tu micrófono. Sí, es un comentario es, eh, viendo lo que explicabas al principio, lo de las esferas, eh, viendo, analizándolo al sacar a Dios de ahí, de donde debe estar, creo que es bien fácil caer en la idolatría al Estado. Se idolatra mucho al Estado y es lo que está pasando ahora, por lo menos en El Salvador. Es lo que está pasando. Vemos bueno, yo soy cristiano también, vemos a muchos cristianos prácticamente adorando al Estado, adorando a las personas que están en eminencia ahorita. Y eso como que a los malos gobiernos les favorece y les gusta. ¿Por qué? Porque al ponerlos como dioses, como mesías, a ellos les beneficia porque la gente ahora mira al Estado como una necesidad a ellos, a este tipo de gobiernos como una necesidad. Y como que si ellos van a darte todo lo que necesitas, no sé si me voy a entender. Claro. Y, y aquí es donde entra el estatismo, que al ponerlos a ellos como dioses, vienen y empiezan por ejemplo, esta semana mi esposa fue a eh, bueno, esta semana fue a una capacitación porque es enfermera. Entonces, para entrar a trabajar, pero ella no sabía que era de parte del Estado. Y entró a los entrenamientos que le dieron y todo. Y le llamaron para poder hacer eh, firmar el contrato y todo. Eh, pero lo que están haciendo es contratando gente y están quitando a gente de hospitales, perdón, hay unas empresas que tienen ambulancias como Fosalud, no son del Estado, sino que son empresas privadas. Entonces lo que están haciendo es quitando a estas empresas y poniendo sus ambulancias. Ajá, está bien complicado aquí ahorita lo que Sí, está pasando. claro, y en todos lados, es decir, y eso se puede dar en cualquier gobierno, es decir, como repetimos, es necesario entender que esto es una consecuencia del estatismo, todo lo que estamos viendo, y van a haber más.
Entonces la gente dice, pero sí, el 21F vamos a ir a, procuremos salir a votar, etcétera, y para hacer oposición, no hay oposición. Van a terminar haciendo lo mismo. Oigan lo que les digo, apunten la hora y la fecha, ¿ok? O va a ser bien poco, porque no hay verdadera oposición, no hay, es decir, hablando en términos futbolísticos, no hay contraataques. O sea, es decir, la oposición ahorita está queriendo ir nada más a cubrir la meta, quedarse ahí, pero no hay contraataque. ¿Ya? Y hay una frase, no sé, que la mejor defensa es el ataque. ¿Ok? Hay que ir y meter gol. ¿Ya? Ir y hacer retroceder todo esto en que estamos. ¿Ya? Pero no, van a la defensa, a no darle los votos. Eso es lo que hay que evitar. Exacto, Luis. Mientras no se cambie el sistema, siempre va a haber corrupción. Ahora, incluso en un sistema de gobierno como proponemos, van a haber siempre, sí, por supuesto, como lo hay en todos los países, incluso los avanzados, Japón, etcétera, pero es mínimo. Ya, es mínimo, así como hay robos, así como hay asesinatos, ya, pero no como la situación en que estamos, ¿ok? Así que efectivamente, gracias por las opiniones y si no hay Quiero más hacer una opinión, Enrique. comentarios, adelante, Víctor. Muy buena la exposición, como siempre, Gracias. ¿verdad? Espero que las personas nuevas o los que nos están apoyando hace poco que se interesen más, ¿verdad? Porque esto es solo una pizca de todo lo que hay que aprender y de todo lo que hay que desaprender, ¿verdad? Y quería hacer un pequeño comentario también con relación a la exposición en el hecho de que me gusta bastante el sentido que le das cada vez que hablamos de la moral, siempre metemos religión en esto, ¿verdad? O sea, siempre, porque nosotros, bueno, al menos tú y yo somos cristianos evangélicos, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre estás sacando ejemplos bíblicos o del ámbito espiritual, pero siempre con la cuestión de que no necesariamente uno tiene que creer en Dios o no para sumarse al movimiento, ¿verdad? Pero sí me gusta bastante esa aclaración, aunque lastimosamente, ¿verdad? Hoy nuestros pastores en las iglesias, en vez de quizás aportar más al conocimiento, nos están confundiendo mucho más, ¿verdad? Y basta un ejemplo el día de hoy en la predicación de nuestro pastor, ¿verdad? Porque el pastor de ambos decía, ¿verdad? De que la política sí es importante saber, decía, es importante conocer, decía, pero lo que a ti te va a hacer salir adelante, lo que tú haces, para estar bien es tu comunión con Dios, dice, y es tu forma de actuar y estar en comunión con Dios, pero ¿qué pasa si nosotros sí, realmente, ¿verdad? Puede que tenga cierta razón, ¿verdad? Que tengamos comunión con Dios, que nos esforcemos, que tengamos trabajo, que nos esforcemos en nuestro trabajo, pero ¿qué pasa si el Estado nos detiene con tantos impuestos? ¿Qué pasa si el Estado nos detiene con la cuestión de que, con la inseguridad que hablaba también Enrique al principio? ¿Qué pasa con que tú te esfuerzas, sacas una carrera en la universidad, pero al final terminas trabajando en un call center porque no encontrás empleo, ¿verdad? Entonces, todo eso sí es culpa de la mala política. No podemos echarle la culpa a la cuestión de que, no, usted está espiritualmente mal, ¿verdad? Entonces, te está yendo mal por eso. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? De sumarse a este esfuerzo que estamos haciendo. Solamente, Enrique. Gracias. Yo trabajé en un call center, así que cuidado ahí. Hey, lo siento, perdón, pero vos también me No, acabaste. tranquilo, Yo tranquilo. trabajo en el gobierno, entonces me la Exacto. desquité. Va, está bien, está bien. Efectivamente, se ha perdido el pensamiento filosófico, Luis. Exacto. Nosotros hablamos más que todo en el ámbito reformado, es decir, cuando el pensamiento reformado o cristiano reformado que viene de la reforma protestante y las ideas que resurgieron, ¿ok? Hablamos de cosmovisión, es decir, una visión de la vida integralmente que aborda estos temas, lastimosamente por muchas razones, incluso por el pietismo, que fue un movimiento también que tuvo una razón de ser, pero en realidad y tuvo un efecto más negativo que positivo en la cuestión de la iglesia o los cristianos como entes transformadores de la sociedad. Sí,
perdieron el rumbo, se quedaron nada más a la cuestión de comunión o de devoción, entendiendo devoción como enclaustrarse, ¿no? En la iglesia y a lo mucho pues ayuda social, que es dar al pobre en la medida de lo posible, mandar misioneros, hacer discipulado, etcétera, pero no una visión de estos temas como la economía, la política, que son parte de, y la historia está llena de ejemplos en los cuales personas protagonistas en estos ámbitos tenían una fuerte fe en Dios y transformaron o ayudaron a transformar su sociedad. O al menos, puede que no lo hayan sido algunos, pero sí estaban con fuertes principios y valores arraigados al respecto. Y bueno, sí, el tema es que no es la primera vez que lo escucho, escuché a otro también hace poco que decía más o menos lo mismo. Lo que dijo es que no importa cómo esté el país, si vos estás con Dios, en comunión con Dios, Dios te va a bendecir. Bueno, pero sí, o sea, pero es una visión muy corta porque en algunos países las iglesias están reprimidas, ya no se pueden ni hacer cultos libremente y tiene que ver con el sistema en que están. ¿Qué pasó ahí? ¿Esos cristianos no están siendo bendecidos? Ya, es decir, si me preguntan, ok, ¿querés adorar aquí en El Salvador ahorita o querés adorar en Corea del Norte? Ok, definitivamente escogería un país que es más libre, ¿no? Pero no voy a ser de alguna manera irresponsable decir, da igual. Es decir, es como si a Dios no le importara que que lo adores siendo libre a que lo adores siendo esclavo, ¿ya? Eh, es una cuestión bien evidente, pues, pero se dicen estas cosas, yo trato de entender y contextualizar, por lo general, para no caer en la cuestión del fanatismo, quizás, porque lastimosamente, si yo le digo a la gente, a los cristianos ahorita, bueno, sí, usted métase en política, métase y no importa, vaya, no, hay que enseñarle primero, porque se van a meter y van a hacer lo mismo que hacen todos, ya. Sin embargo, es necesario pues reconocer eso, reconocerle al menos eso está bien, tener un discernimiento, decir, bueno, esto está mal que lo diga el pastor, pero esperemos en Dios que pueda seguir aprendiendo y leyendo y encontrarse con estas verdades, ¿no? Y que definitivamente no es lo mismo tener un servicio de culto en un país libre o más libre que tenerlo en un país donde hay una tiranía. Definitivamente no. ¿Ok? Esas cosas, de alguna manera, pues es irresponsable decirlo, pero se entiende también lo que hablamos la vez pasada, el tema de la ignorancia, lo que no se sabe, pues. Pero esperemos de que el pastor tenga esa visión de aprender. Para mí es alguien que le gusta aprender y que poco a poco ha ido abriéndose un poco, quizás, viendo de realidad y ahora más que nunca, porque me lo ha dicho también, de ver cómo la gente, incluso dentro de la congregación a la cual asistimos, se ha embelesado, ha sido hechizada, ha sido encantada por el gobierno Enamorada. actual. Sí, cabal, cabal. Iba a usar una palabra más fuerte, y está idolatrando al presidente actual. Y eso pues es algo que a cualquier pastor consciente de su labor como pastor pues le ha de doler, decir, bueno, tanto que les he enseñado, tal vez no de política, pero sí de que a Dios se le debe dar la honra y terminan rindiéndose a los pies y comparando a este presidente con Jesucristo, es deprimente, pues, ya, es decir, es casi como decir, bueno, quizás algo hice mal, ya, entonces, o quizás algo debí reforzar, ya, pero eso lo ha llevado a tomar un poco más de acción o al menos en tocar estos temas, que es importante tocarlos, y ha dicho muchas cosas muy buenas al respecto, como el no idolatrar, como el no anteponer los principios a una cesta de comida, ¿ya? A una bolsa de comida, a un dinero, etcétera. Eso definitivamente es eh, bueno que la gente, y sé que hay gente que le choca pues dentro de la congregación, y así debe ser, ¿ya? Así que por eso definitivamente sí, sí, también vale la pena reconocerlo. Bien,
Entonces, amigos, gracias de verdad por haber llegado hasta acá. Hoy nos tardamos un poquito más, pero estaba programado, hemos terminado en tiempo. Así que los espero el próximo domingo en la última sesión del seminario, donde vamos a ver los sistemas de gobierno. Ok. Por cuestiones de fuerza mayor, no me va a ser posible estar, pero va a estar con ustedes Noé Barahona. Igual yo voy a estar pendiente, pero no va a ser posible estar así exponiéndolo directamente. Ok, pero van a quedar en buenas manos. Así que los esperamos y recordándoles, tenemos página web, tenemos nuestra fanpage en Facebook, perfil de Instagram y cuenta de Twitter para que nos sigan por ahí y compartan nuestras publicaciones. Ok, y que se sumen al movimiento si están de acuerdo con nuestro programa y nuestros principios y valores. Gracias, hasta la próxima. Que pasen una feliz noche de domingo y una productiva semana. Feliz noche, gracias. Igualmente. Gracias, Luis.